El universo juzga a su creador. Bien, si vemos, hoy estamos en el arca del testimonio, todavía estamos en el lugar santísimo. Hoy vamos a explicar una parte muy interesante que ocurre aquí desde el punto de vista del creador. Si ustedes notan, lo que ven en esa figura es esto se llama propiciatorio, es la tapadera del arca. Allí están los querubines que representan a toda la hueste angélica y están interesados en lo que está dentro del arca. ¿Y qué hay dentro del arca? Pues dentro del arca están, voy a sacarlas aquí, las dos tablas de la ley, escritas de los dos lados, que contienen los 10 mandamientos. Ahora, a esta arca se le llaman también el arca del testimonio, porque precisamente ahí está el testimonio de Dios. Y por eso en el lugar santísimo se manifestaba la Shekinah, que era la presencia de Dios justamente encima de estos querubines. Quiere decir entonces que realmente lo que se está juzgando allí es el testimonio de Dios. En otras palabras, el carácter de Dios es lo que se juzga. Esta parte es el complemento de lo que estudiamos anteriormente. La vimos desde el punto de vista de la tierra, ¿verdad? Nosotros estamos siendo juzgados, pero si lo vemos desde el punto de vista del cielo y desde el punto de vista de la gran controversia, realmente nosotros ahí somos anulados. Todo esto tiene que ver en un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y lo que está en juego es el carácter de Dios. Nosotros no somos importantes allí. Y entonces hoy lo vamos a ver desde ese punto de vista. Aunque habrá un juicio para nosotros, no es para que Dios sepa quién se salva y quién se pierde. Ese no es el objetivo del juicio. Y vamos a ver ahora con este complemento desde la perspectiva divina que hay algo más en juego. Bien. La última gráfica que vimos fue esta de Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Explicamos, y lo voy a recordar porque esto va a ser el enlace para lo que sigue, que esta venida del Hijo del Hombre no es la segunda venida de Cristo, es la venida al anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? Es el juez. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Vimos que habrían 3 clases de libro: el libro de memorias, el libro del pecado y el libro de la vida. Y también vimos también que en el libro de la vida lo que hay son nombres. Toda persona que acepta a Cristo y que profesa en algún momento fe en Él es apuntada inmediatamente en el libro de la vida. Pero en el juicio es donde se va a determinar si ese nombre se queda o se borra. Porque si solo hizo una profesión de fe, pero su fe no está en armonía con las obras que tiene que dar esa fe que obra por el amor, entonces es borrado. Y hoy vamos a atar cabo aún de las preguntas que ustedes tienen y van a ver que ahora con claridad van a entender algunos textos que quizá no habíamos comprendido, porque la perspectiva divina es la que nos abre realmente la mente. Recuérdense que la Biblia dice que tendremos la mente de Cristo y tenemos que reclamar los promesas desde el punto de vista de Él, con la mente de Él. Bien, entonces esta venida no es la segunda, es al anciano de días. Pero esta otra, porque Apocalipsis es el complemento de otro libro profético que es Daniel, vemos otra imagen de Jesús que generalmente no se muestra, no se le hace énfasis, pero dice en Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Otra vez vemos al Hijo del Hombre, pero en otro tiempo y en otra acción. ¿Qué hace este Hijo de Hombre ahora sentado? Dice, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces vemos ahora al Hijo del Hombre que va a cegar la tierra, que viene para levantar la cosecha. Y esto nos va a abrir ahora el panorama más aún, porque
Él es el sembrador, el que siembra la palabra. Él es el que hace regar la semilla a través del Espíritu Santo que es difundido. Y Él es el que cosecha al final. Entonces, si vemos, en todo esto el hombre no tiene nada que ver. Realmente la semilla es de Él. Todo es de Él. No hay nada que Él no dé. Aún la misma vida que nos da es de Él. Es un préstamo de Él. Todo lo que usted tiene es de Él. No tiene nada. Por eso Él es el creador y Él es el redentor. Él hace todo. Bien. Pero veamos el contexto en que se dice este texto que generalmente no se le hace énfasis. Está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y este Apocalipsis 14 tiene 3 partes. Generalmente solo se hace énfasis en la del centro, que es el mensaje. Y este mensaje es, si ustedes ven el primer, aunque lo vamos a analizar despacio, solo voy a leer este 6, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo es el evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el mensaje, el evangelio, es una persona. Y esa persona se llama Jesús y solo Él es eterno. El hombre es mortal, pero el único que tiene eternidad es Dios. El mentiroso nos dijo que no moriríamos, pero esa es una gran mentira porque Él es padre de mentira. Dios dijo, el día que comiereis del fruto moriréis. Y el hombre realmente muere, pero Satanás dice, no muere. Pero ¿quién tiene razón? Por supuesto que Dios, ¿verdad? Bien. Entonces yo puse aquí en celeste, en donde se encuentra en el lado derecho, en donde está el resultado del mensaje, que es ese que viene del versículo 3, y se oye una voz del cielo que me decía, escribe. Luego dice, en el versículo 14, es el versículo que leímos, ese que viene en las nubes del cielo para cosechar a la tierra porque ya está madura. Él trae una hoz en la mano. Bien, pero vamos a poner en perspectiva estas 3 partes del libro de Apocalipsis. Cuando uno lee la Biblia sin el contexto, puede llegar a conclusiones erróneas o tal vez no hace el énfasis adecuado. Pero aquí vamos a ver que esta parte de Apocalipsis tiene 3 partes. El mensajero, ¿cuál es el mensajero? Bueno, si vemos aquí el versículo 1 dice, después miré aquí el cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos mensajeros tienen la característica que tienen el nombre de Dios escrito. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es su carácter. Eso es lo que al final se logra con el mensaje. Pero este mensaje está íntimamente ligado. Los 3 son uno. Porque si no hay un mensajero correcto, aunque el mensaje sea correcto, no va a dar el mismo resultado. Podemos tener tal vez un mensaje correcto y un mensajero incorrecto y también no da resultado. O sea, la idea está que estos 3 tienen que coincidir. Pero vean el versículo 5 al final del Apocalipsis 14 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, ¿qué es lo que los hace especiales? Que su carácter fue llevado a una purificación tal de que dejaron el pecado a un lado y no tienen manchas. O sea, ninguna mancha tienen. Por supuesto, no es que sean personas que de la noche a la mañana fueron perfectas, no. Fueron, dice, dentro de la tierra y ahí todos podemos tener la opción a pertenecer a este grupo especial. Los 144,000 son exactamente los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Este grupo es especial porque no verá la muerte y tiene otra característica. Ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Bien. Entonces vayamos a analizar el mensaje porque esto es importante. Bien. ¿El mensajero será importante o solo el mensaje? Generalmente nuestra énfasis está, cuando hablamos de Apocalipsis, solamente pensamos en el mensaje de los 3 ángeles, así se le llama. Pero ustedes saben que el mensaje, si lo comparamos con una diligencia de las antiguas, ¿verdad? Eran las que llevaban los mensajes. Ven ahí arriba donde llevan el equipaje, donde llevan las cartas de correo,
Todo eso era una diligencia en el pasado, cuando empezaron a llevarse mensajes en el lejano oeste, ¿verdad? Usaban un caballo. Pero cuando nosotros queremos resultados, y es donde a veces nos hemos enfocado en querer resultados, sin dado realmente el mensaje y el mensajero. Entonces, ¿qué resultado vamos a obtener si el mensajero no le damos el lugar que debe tener? Es como si yo quisiera llevar el mensaje con el caballo atrás. ¿A dónde voy así? ¿Creen que voy a algún lado? ¿Por qué es que no hemos visto resultados del mensaje que predicamos? Porque el mensajero no se le ha dado la importancia, no se ha enfatizado en el carácter que debe tener el mensajero. Y si ese mensajero no tiene el carácter que debe tener para este tiempo, no puede impactar la vida de nadie. Porque solo una persona que tiene el carácter de Cristo puede representar a Cristo. Solo una persona salva puede salvar a otros. Bien. ¿Qué pasaría si nosotros haríamos lo correcto? Y ponemos al mensajero en el lugar correcto. Él va primero, después va el mensaje. Entonces habrían resultados eternos. Y miren cómo es importante el mensaje. Pablo lo sabía. Por eso 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, es un gran riesgo ser un buen heraldo, tener un buen mensaje, pero al final no sea el heraldo adecuado. Por eso aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios. Y entonces Él le dirá, apartados de mí, obradores de maldad. No es que sea malo predicar, no es que sea malo sacar demonios, es que Él les va a decir, es que no los conozco. O sea, ¿por qué no los conoce? Porque sí hicieron grandes cosas para Dios, trabajaron para Dios, no en Dios, para Dios. Y sí hicieron grandes predicaciones, quizá ganaron muchas almas, por supuesto, quizá hicieron grandes maravillas, dieron grandes ofrendas, hicieron cosas para Dios. Sin, y por eso les dirán, no les conozco, no te pareces a mí. O sea, sí hiciste cosas, pero ni siquiera te pareces en nada a mí. Y Él no los va a poder reconocer. Por eso en un libro encontré esta frase muy interesante: cuando el carácter de Dios sea reproducido perfectamente en su pueblo, dice, Él vendrá a reclamarlos como suyos. ¿Por qué no ha venido? Porque cuando mira a la tierra y quiere ver a sus hijos para venir a traerlos, encuentra que nadie los está esperando. Es tan interesante entender que vamos a ver que Apocalipsis 18:1 dice, perdón, después de esto vi a otro ángel. Este es el cuarto ángel. Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, este ángel es el que va a terminar la obra de la predicación del evangelio. Y este ángel precisamente es Jesús mismo, porque dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. El único que tiene es Dios. Y en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, resplandece en nosotros la gloria de Dios. Aquí está hablando en lenguaje metafórico, pero realmente los que van a terminar el mensaje son los mensajeros fieles que tienen el carácter de Cristo y reflejan la gloria de Dios. Bien, entonces analicemos el mensaje. Ya vimos la importancia del mensaje. Los resultados no vemos, porque, o sea, eso no nos corresponde a nosotros. Si somos fieles a Dios, si tenemos un mensaje correcto, el resultado no tenemos que ni siquiera dudar que vendrá. Bien, veamos el santuario y estamos analizando la parte del lugar santísimo. Entonces veámoslo desde la perspectiva humana. Nosotros estamos buscando la justificación, la santificación y la glorificación. Son tres desde nuestra perspectiva humana de que vamos a alcanzar con la ayuda de Dios. Ya explicamos cómo sucede esto,
cuando Él viene a traernos a la puerta y nos acompaña. Daniel, otro libro profético, le llama que serán limpios, emblanquecidos y purificados. Entonces ahora estamos en la obra de purificación. Si lo vemos desde esta perspectiva, la perspectiva que hemos aprendido cuando Jesús va con nosotros, pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de Jesucristo y esto tiene una perspectiva totalmente diferente, es al revés. El mensaje del primer ángel está aquí porque estamos viendo desde la perspectiva divina, no humana. Luego está el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Vemos que aquí es al revés, ¿verdad? Así es como Dios lo mira. Desde que mora en la eternidad y Él ve el fin desde el principio para Él es lo mismo. Él se mueve bien. El mensaje del tercer ángel dice, del primer ángel, perdón, dice, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva divina. Es su juicio. A ver si entendemos esta parte. No es el juicio del hombre, es el juicio de Dios, es su juicio. Eso dice el primer ángel. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Quiere decir que ahora ya no hay confusión respecto al evangelio. Esa confusión, Babilonia es confusión, Babilonia es vino, es una mezcla de doctrinas. Ahora el santuario viene a aclarar todo, ya no hay razón de decir yo no entiendo la salvación, yo no entiendo a Dios. Ahora podemos entender claramente lo que la Biblia dice, cómo soy salvo, cómo puedo salvar a otros y cómo puedo vindicar a Dios, como es lo que vamos a aprender ahora. Bien. Ahora el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Por qué? A mí me costó mucho tiempo de meditación. Ponía el texto, le daba vueltas y no entendía por qué este es el mensaje del tercer ángel. En un libro leí que decía que este es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y justamente está aquí, dice que los que no tienen a Dios en sus vidas, los que no tienen una confianza plena en Él, no tienen reposo de día ni de noche, dice. Los que adoran a la bestia y a su imagen. O sea, los que no tienen el evangelio correcto, nunca tienen reposo. O sea, cuando yo he confiado en el verdadero, cuando tengo el mensaje correcto y sé que la salvación pertenece a Dios y al Cordero y que es un don de Dios y que Él me lo da y yo solamente lo acepto y lo vivo porque Él me da su muerte y me da su vida y me da sus obras y me da un nuevo corazón, entonces yo dejo de buscar la salvación por mis medios y dejo que Dios me salve porque Él es el Salvador. Entonces vemos aquí entonces que este mensaje es el que vamos a ver hoy y está enfocado en el Padre, porque Él es el que lleva adelante esta parte. Aquí está el Espíritu Santo en la santificación. Y aquí está la obra del Hijo en la justificación. Las tres son una obra, porque los tres son los encargados de la salvación. Ellos no operan independientemente, los tres hacen la parte que les corresponde. Bien, entonces vamos a ver que donde vamos a analizar ahorita es en esta parte de la glorificación, o podríamos llamar la obra de su juicio. Veamos. Entonces analicemos el mensaje. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien. ¿Qué tenían estos ángeles que predicar? El evangelio eterno. O sea, ya explicamos que el evangelio es eterno porque se refiere a que el evangelio no son doctrinas, incluye doctrinas, pero no es eso exactamente. El evangelio no es hacer cosas buenas, incluye cosas buenas que haremos, pero no nosotros, sino Dios morando en nosotros. El evangelio no es más que una persona, porque solo una persona es eterna. Cualquier otra cosa que no sea eterna no es evangelio.
y el único eterno es Dios. Entonces el evangelio eterno es Jesús. Las buenas nuevas de que Él vino a salvarnos, vino a santificarnos y viene a glorificarnos. Bien. A ver, veamos aquí. Dice Apocalipsis 14, 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos que el evangelio eterno empieza diciendo de esta manera, temed a Dios. Vean arriba en Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, obedecer es temer. Temer es obedecer. Son sinónimos. O sea, en otras palabras, el ángel dice, obedezcan a Dios, obedezcan a Cristo. Y otra orden que da es darle gloria. ¿Y cómo es que yo glorifico a Dios? Cuando tengo su carácter. O sea, no hay otra forma con la que yo pueda darle gloria a Dios. Dios solamente es glorificado cuando en mi faz se refleja la gloria de Dios que viene a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual todo esto ocurre en la tierra? ¿Por qué es que obedecemos? ¿Por qué es que le damos gloria a Dios? Porque en el cielo ha llegado el evento más importante de todo el plan de salvación. ¿Por qué es el más importante? Porque los querubines están allí atentos a lo que está ocurriendo en el cielo, el juicio que se está llevando adelante. Pero este juicio, debo aclarar que es el juicio de Dios, el juicio a Dios. Se está juzgando a Dios. Los ángeles están interesados en qué pasa conmigo. Dios sabe y tienen hartos registros de cuántos pecados he cometido. Satanás sabe que estamos perdidos en el juicio. Pero al final, gracias a que tengo un abogado, ya lo dijimos, voy a salir adelante en el juicio. No porque haya hecho yo algo bueno, no porque yo pueda defenderme. Yo no puedo defenderme en un juicio donde todas las evidencias están en mi contra. Pero al final vamos a ver de que realmente, como no es ese el centro del juicio, lo que todo el universo está viendo es si Dios va a hacer un juicio correcto. Miren el riesgo que está corriendo Dios en el cielo. Eso es un riesgo como ustedes no se lo pueden imaginar. Este riesgo es tan tremendo porque imagínense que Él llegara a fallar. Imagínense que Él llegara a equivocarse en un solo punto. ¿Qué pasaría si Dios se equivoca en un solo punto? ¿Qué pasaría si por alguna razón pasa alguien que no debe pasar este juicio? ¿Qué sucedería? ¿Quién sería el culpable de que en el juicio se cometa un solo error? Sería Dios. Y la rebelión empezaría otra vez en el cielo en algún momento. Y entonces el gobernante del universo realmente sería el culpable de todo lo que pueda suceder en el futuro. Dios está jugándosela todo por defenderlo a usted. Está jugándose su reputación. Se está jugando lo que Él es. Por eso debemos de obedecer y darle gloria para poder vindicarlo a Él, que está siendo juzgado por nuestra causa. Bien. ¿Qué trae eso como consecuencia? Cuando yo entiendo esto y entiendo el gran sacrificio que está haciendo Dios por mí, al igual que lo hizo Cristo en la cruz, al igual que el Espíritu Santo, que es santo, viene a esta tierra a mezclarse con nosotros por 2000 años. Yo no sé quién está sufriendo más, yo no sé quién está aportando más en el plan de salvación. Si Cristo con su muerte, si el Espíritu Santo aquí mezclándose con nosotros, siendo tan santo, o si Jesús en el cielo, en el estercolero del universo, filtrando todos esos pecados que a diario nosotros llevamos hacia su trono, o si el Padre en el juicio. Pero debemos de admirar a Dios en este juicio que se está llevando a cabo a Él. Y como consecuencia de saber eso, dice adorado. Ahora Daniel 7:27 dice que el reino, eso está al lado derecho, será un reino eterno, porque le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces también adorar es obedecer, son sinónimos. O sea, al final dijimos que realmente es más importante la obediencia que el sacrificio. Bien,
¿Cuál es la causa de adoración? Porque Él hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la causa por la cual adoramos a Dios, porque Él es el creador, hermanos. Y hay un mandamiento de la ley de Dios que nos dice que Él creó los cielos y la tierra, y es el mandamiento que nos manda al séptimo día. Por eso este mandamiento es importante, porque en ese día Él nos creó y Él descansó ese día para darnos un ejemplo. Y Jesús también lo descansó en la tumba cuando termina la obra de la recreación. Y por eso es importantísimo que Dios sea adorado por las dos razones básicas por las cuales se adora a Dios, por ser creador y por ser recreador o redentor. Entonces vemos que en este tiempo se va a restaurar de nuevo la ley de Dios. Ahora vimos que en el tema pasado que se vio el arca en el templo de Dios, en el cielo. Entonces, quiere decir de que sigue vigente la ley. Y es posible guardarla porque Dios está con nosotros, operando dentro de nosotros, haciendo posible la obediencia. Y por eso el ángel recalca, temed, dadle gloria y adorad, que es obedecer. Sigamos adelante. Entonces vamos a enfocarnos ahora en esto, en este mensaje. La hora de su juicio ha llegado porque estamos ahora en el lugar santísimo. Bien. Y vean lo que leí en este libro maravilloso. El conflicto inminente dice, no fue tan solo para realizar la redención del hombre por lo que Cristo vino a la tierra para sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ahora vean esto, sí. Tenemos que ponerle énfasis. ¿Para qué vino entonces? No vino solo para realizar la redención del hombre. No, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. ¿Por qué razón? Porque si vemos el conflicto cósmico, lo que Satanás estaba peleando en el cielo y por el cual el pecado se exportó a la tierra, entonces vemos que el pecado ya existía antes. Lo que estaba en juego en el cielo realmente era la ley de Dios, y la ley de Dios era el reflejo del carácter. Lo que Satanás puso en duda fue si Dios realmente era amor, si realmente él podía ser capaz de hacer todo por sus criaturas. Él puso acusaciones muy serias. Dios es un asadón. Él solo quiere para él, pero no es capaz de dar nada. Si yo gobernara con él, yo haría las cosas diferentes. Yo les daría libertad, no tendrían tantas restricciones. Pero ya nos dimos cuenta que la ley de Dios es ley de libertad. Y cuando ocurre el pecado, cuando la transgredimos, entonces viene lo contrario. En lugar de libertad tenemos esclavitud y prisión y muerte. Entonces, Él vino, dice, para engrandecer la ley, para magnificar la ley y hacerla honorable. Muchos tienen argumentos contrarios a la ley porque dice que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios un poco inflexible, su ley era muy tajante. Yo prefiero ser juzgado con la ley de Dios del Antiguo Testamento con la ley de Dios del Nuevo Testamento. Muchos dicen, es que Jesús era amor. Hermanos, cuando Jesús vino a magnificar la ley de Dios, la vino a hacer todavía más difícil. Porque antes, a menos para que pudieran acusarme de matar a alguien, tenían que haber 2 o 3 testigos. Pero ahora en la ley de Dios, como Jesús la magnificó, cuando él la vio desde el punto de vista espiritual, dijo, no necesitas matar a alguien para ser juzgado por la ley. Simplemente si hay odio en tu corazón, si tú le dices a tu hermano necio, ya eres reo de juicio. ¿Cuál ley es mejor? ¿La del antiguo o la del nuevo? ¿Cuál es más dura? ¿Por cuál quieres ser juzgado? Por supuesto, vamos a ser juzgados por la ley espiritual, la de Cristo. Ahora, antes, bueno, las personas no se podían saber cómo eran, pero ahora Jesús dijo, no, si ustedes piensan en una mujer, ya cometieron adulterio, no necesitan llegar al acto. Simplemente con el pensamiento es suficiente. Hermanos, esta ley sí es más complicada aún. Los cristianos ahora tenemos que vivir con mejores normas, con principios más elevados y más nobles. Muchos piensan lo contrario. Antes era muy rígido, ahora hagamos lo que querramos, porque la ley ya no existe, la ley fue clavada en la cruz. No, esa ley ahora, viéndola desde el punto de vista espiritual, es una ley más exigente aún. Ahora dice, ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley es
inmutable. Entonces, todo el mundo en este juicio se va a dar cuenta que Dios tiene una ley inmutable, que no puede ser violada jamás sin que quede impune, porque la paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley. Bien. Hay algo aquí que no me deja. Ya está. Bien. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es que claro, Dios es amor. Sí, pero Él el pecado no lo perdona. Recuérdense que hablamos en un tema que el pecado no tiene perdón. Si tuviera perdón, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Por cuanto el pecado no tiene perdón, Él tuvo que pagar el precio del pecado, de haber transgredido la ley. Él tuvo que morir en la cruz para magnificar y respetar esa ley. Ahora, por supuesto, el evangelio que es el acto de Jesús de haber muerto en mi lugar para poder ser perdonado. Pero a mí se me perdona, pero el perdón para mí es que otro pagó el precio del pecado. Eso es perdón, pero no se perdonó, no se quedó impune, otro paga. Eso es evangelio. Jesús pagó lo que yo tenía que pagar. Yo tenía que morir, Él murió por mí. Pero el evangelio no se queda solo con Él murió por mí. También viene la otra parte, que es lo que Jesús hace en el cielo. Él vive en mí a través del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Bien. Ahora miren, dice segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Hermanos, no se puede perdonar. Solo hay una manera que me libre de él si acepto que Jesús muera en mi lugar. Entonces a eso la Biblia le llama perdón. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Dios. Si usted es el Antiguo Testamento, cuando fue destruido el mundo por agua, solo se salvaron 8 personas, Noé y su familia. Todos los demás murieron. Es que, hermanos, el pecado no puede ser sostenido en el universo, no. Eso es lo que Jesús viene a hacer, a eliminarlo. No viene a eliminar a los pecadores, ya lo vimos, porque Él no prepara un lago de fuego para eliminar a pecadores, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Si algún día estaremos en ese lago de fuego, pues es porque queremos. No fuimos invitados a eso, fuimos invitados a arrepentirnos, a bautizarnos, a creer en Dios y a caminar en sus caminos con el poder del Espíritu Santo. A eso fuimos invitados. Bien. Entonces dice que Romanos 8:23, el que no escatimó ni a su propio Hijo siquiera, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y quiero que sepan esto. Segunda de Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, es que este mundo va a ser deshecho por causa del pecado. Dios va a hacer un mundo nuevo. Pero los que hemos creído en Cristo no vamos a ser deshechos. Él viene a rescatarnos. Él va a venir a destruir el pecado. Pero si el pecado está en mí y no lo he abandonado, entonces voy a ser destruido. Pero no es porque Dios me venga a destruir a mí. Él viene a salvarme. Él viene a traerme. Pero dice el libro de Hebreos que cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. Él ya no viene a tratar con pecadores. El pecado tiene que haberse arreglado antes. Por esa razón es de que el pecado se debe terminar en mi vida cuando termina el juicio. O sea, cuando termina el juicio ya no habrá mediador. Entonces quiere decir que yo no me estoy preparando para su segunda venida, sino para el fin del juicio. En ese instante yo he de haber roto con todo lo que el pecado significa para mí. En el cielo entonces se va a estar borrando los libros, y cuando se borren en los libros los pecados, en la tierra yo no voy a tener conciencia de pecado. Y entonces, ¿qué va a suceder en la tierra? Viene un tiempo de angustia, dice Daniel, antes de que Jesús venga, y en ese tiempo de angustia caen las plagas. Pero miren qué interesante. ¿Cuál va a ser la angustia que usted va a tener? La angustia de Jacob.
va a ser que usted sabe que Jesús viene. Él está próximo a venir, pero usted quiere examinar en su vida si hay algún pecado que le impida ver a Dios. Usted sabe que si tiene pecado no puede resistir la venida de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿de qué pecado se va a acordar usted? Dígame, si fueron borrados en el juicio. ¿Qué conciencia va a tener usted de pecado si Dios hizo una obra excelente con su abogado de borrar esos pecados? De tal manera que usted ya no se va a recordar de eso porque el pecado ya va a ser parte de la historia. Por eso la Biblia dice, el que sea justo, siga justo, el que es inmundo, siga inmundo. O sea, ya no hay manera de retroceder. Ya se terminó el tiempo de la gracia. Por eso nosotros nos preparamos para el fin del tiempo de la gracia. Muchos esperan que van a cambiar hasta cuando Jesús venga. Va a ser demasiado tarde. Tenemos que cambiar antes mientras tenemos un abogado en el cielo. Cuando Él deje el cielo, entonces dice la Biblia que del santuario, del lugar santísimo, saldrán las copas de la ira. ¿Por qué razón? Entonces dice que el santuario se llenará de humo. Ya no habrá intercesión. El santuario dejó de cumplir su función en el cielo. Ahora entonces es importante que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Segunda de Pedro 3:2 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, toda esta tierra tiene que ser destruida. Apenas estamos viendo los vislumbres de cómo va a ser destruida, apenas empezamos a ver los inicios de cómo esta tierra va a ir acabando poco a poco. Pero lo más importante es que nosotros nos preparemos, nos apresuremos o esperemos. Las dos cosas están en contraste. Hay que esperar con paciencia y también hay que apresurarse. ¿Cómo se apresura? ¿Cómo puedo apresurar yo la venida? Pues predicando el evangelio. Enamorado de Jesús, voy a sentir que el tiempo es corto. Pero si estoy holgazaneando, si no hago nada, voy a sentir que el tiempo es largo. Pero si estoy haciendo lo que Dios me pide, si Él está imbuyéndome de su espíritu para que yo predique el evangelio y lo estoy haciendo de la manera que pueda, dando testimonio de cómo Dios es amor, Dios va a hacer que el tiempo se acelere. Bien. Y vean esto, estos textos casi generalmente no se predica de ellos, porque muchas han distorsionado el evangelio, pero dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Jesús se hizo humano y él tuvo que aprender a obedecer. Y ahora usted no. No es eso no es posible, porque Él es nuestro ejemplo. Él quiere que sigamos sus pisadas. Por eso nos dio un ejemplo, para que lo sigamos a Él. Y los 144,000 son los que siguen al Cordero donde quiera que va. No podemos ir adelante de Jesús. Tenemos que ir siguiéndolo a Él, siguiendo su ejemplo. Hay quienes quieren ir adelante de Jesús, pero no se puede. Somos seguidores de Él y tenemos que aprender la obediencia. Por supuesto, este aprendizaje no es un entrenamiento fácil. ¿Qué dice Hebreos? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, Jesús tuvo que combatir el pecado con sangre. Grandes gotas de sudor cayeron cuando él estaba en el Getsemaní. Es que a veces pensamos que el pecado es fácil de resistir. No, ese se resiste temprano cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos sometemos a Él, a su voluntad, cuando decidimos morir al yo y permitir que Él viva. Entonces estamos listos para resistir el pecado, pero solamente en la medida que nos entregamos y nos rendimos a Él día a día. No podemos salir de la casa sin haber hecho esta entrega, sin haber hecho esa confesión de pecado, sin habernos rendido totalmente a sus pies. Porque entonces cuando a media mañana a usted le venga una tentación y usted quiera recordar un corito para ver qué canta y qué hace, ya es demasiado tarde, ya no es tiempo para eso. Eso se hace antes y Jesús nos dio ejemplo en esto. Él lo primero que hacía en las primeras horas de la madrugada era entregarse a su Padre, era encomendar su alma a Dios y lo que venía en el resto del día era la voluntad de Dios en su vida, pero él ya había dejado que Dios hiciera el programa de vida para él. Exactamente lo mismo podemos hacer nosotros. Bien,
Dice Hechos 14:22, confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y saben cuál es la lucha más encarnizada? No es contra Satanás, no es contra los principados, no, porque esa lucha dice no es nuestra. Dice, no tenéis lucha contra carne y sangre. No, no, no. Ni contra principados. No, la lucha más grande es contra mí mismo, contra el yo. Porque en el plan de salvación ocurre que está él, después del altar de sacrificio, la fuente de bronce. Y eso significa mi muerte. Porque solo un muerto puede participar en la carrera de la santificación. Pero queremos entrar vivos. Hermano, eso no se puede hacer. Tenemos que morir al yo día a día. Tenemos que ir desapareciendo nosotros y Cristo creciendo. En la medida que mi vida vaya menguando en ese entrenamiento, vamos a ver que la gloria de Dios se va a ir reflejando en mi vida. Eso es el caminar con Dios todos los días, hasta la eternidad. Un caminar que nunca terminará, pero tiene que empezar aquí. Bien, entonces vayamos a ver bíblicamente lo que yo les dije en el tema, ¿verdad? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso tiene que suceder así, no podemos evitarlo, no hay manera. El juicio es importante porque ahí se van a borrar nuestros pecados de los libros. Pero hay algo más, dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto sí usted tiene que entenderlo porque quizá usted esté pensando que el responsable de que yo me salve o me pierda es Dios. Eso lo dicen lo que tienen la teoría de la predestinación. Pero este texto dice que Dios no juzga a nadie. Esa palabra no es correcta, que Dios predestina la salvación. No, todos fuimos predestinados para salvación. Pero que me salve o me pierda no es Dios el que lo decide. Eso lo decido yo. No sé si me explico. Bien. En la medida que lo desarrollamos. Pero vean esto interesantísimo. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Eso dice Jesús. Entonces, ¿cómo está esto? El Padre a nadie juzga. Y el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo que dice, yo no juzgo a nadie. Entonces viene una pregunta. Y usted tiene que hacérsela esta noche. ¿Quién juzga entonces? Más bien, Dios está siendo juzgado. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, a fin de que Él sea el justo. Hermano, aquí no está hablando de la justicia de Dios para mí. Está hablando que Dios necesita demostrar que es justo. Para esto es el juicio. No solamente para que Él sea justo, en el juicio tiene que ser librado, tiene que reivindicarse a Dios. Y yo lo reivindico aquí con mi forma de vivir, diciéndole, Señor, aquí te apoyo, lo que tú dices es verdad. Tú eres un Dios de amor, un Dios que purifica, un Dios que salva, el que empezó la obra la termina, ese eres mi Dios. Pero cuando yo lo niego con mis actos, con mi vida, estoy echándolo de cabeza a Él. Pero vean qué pasa. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué puede justificar a alguien Él? Porque Él es justo. Pero si ese texto no es suficiente, vean este otro. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, en el juicio yo debo reconocer que yo no podría llevar adelante mi salvación allá. Tengo que confiar en que ese abogado que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Pero en este juicio dice, él tiene que ser tenido por puro, porque hay una gran incógnita, aunque ya se despejó. Cuando Jesús murió, dice la Biblia, que vi a Satanás, dice, caer como un rayo.
porque Satanás ya no tuvo más acceso al cielo. Cuando Jesús murió, los ángeles de una vez por todas se les quitó la venda de los ojos y de una vez por todas se dieron cuenta quién era Satanás y a dónde conducía si él hubiera llevado adelante su gobierno con sus propias leyes sin la ley de Dios. Ellos ahí tuvieron toda la evidencia, dijeron, ya no necesitamos más, pero de todas maneras tiene que llegar Dios a las últimas consecuencias. Y él mismo se sometió a un juicio, así como Jesús se sometió a un juicio en esta tierra, un juicio injusto, allá en el cielo él se somete voluntariamente. Y él está ahí esperando que se le juzgue. Él va a someterse porque él es humilde. Él es un Dios de amor. Él jamás va a presionar a nadie a que se salve. No, él nos da la oportunidad, nos muestra su amor, nos dice cómo es y yo elijo servirle. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero ustedes ya saben quién es el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Y esta pregunta sí le podemos hacer la respuesta de una vez. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? ¿Quién es la parte pidiente en el juicio? Porque ese es un juicio real. La parte pidiente, el que acusa es Satanás. Y por causa de que él está iniciando este juicio contra Dios desde el cielo y también contra nosotros, este juicio se tiene que llevar adelante. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que condenará? En todo juicio hay una condenación. No puede quedarse un juicio sin condenación y el juicio tiene que llevarse adelante. Por supuesto, en ese juicio están las personas que son juzgadas, en este caso es Dios, y también nosotros pasaremos en un juicio también. En el mismo juicio estamos involucrados también, pero no somos la parte más importante, pero sí estamos allí. También están los testigos. ¿Quiénes son los testigos en el juicio? Ustedes saben que sin testigos no se puede llevar adelante un juicio. Los testigos son los ángeles, y no solo los ángeles buenos, porque cada uno tiene un ángel que lo cuida y que lleva las anotaciones perfectas de toda nuestra vida. Pero también hay ángeles malos que tienen sus propios registros. También están, aparte de los acusados, está el acusador, está el juez. ¿Quién es el juez? El juez se sentó y los libros se abrieron. Está el abogado, que es Jesús. Pero bien, lo importante ahora es, ¿quién es el que condena al final? Dice aquí, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero si se dan cuenta, todavía no hemos visto quién es el que condena. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces sigue todavía en pie la pregunta, ¿quién es el que condena? Porque Cristo no condena, Él salva. Y Él sabe salvar hasta lo sumo. Sabe salvar hasta en los momentos más, se podría decir, los más difíciles. Es que Él es especialista en la salvación. Él sí sabe hacer eso, porque Él es el Salvador, por eso se llama así. Me hicieron una pregunta, yo no la pude contestar plenamente porque me faltaba que ustedes vieran esta parte desde el punto de vista del cielo para completarla. Porque ustedes saben que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta donde veníamos viendo el juicio era desde el punto de vista humano y yo no podía salirme de esos parámetros. Pero ahora me voy a dar una respuesta mayor. Ustedes me preguntaron la última vez que el ladrón no dio evidencia de obras. Sin embargo, se va a salvar. Y las evidencias en el juicio son las obras. Y él no tiene evidencias aparentemente en el juicio. Ahora que estamos viendo desde la otra perspectiva, les voy a dar la respuesta correcta y ampliada. Bien, pero primero resolvamos esto. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿quién es el que condena al final? Hermano, la condena usted mismo se la va a imponer. No es que Dios lo lleva al juicio para condenarlo. No, él lo condena. Jesús no lo condena. Usted por sus propias palabras se condena. Y lo mismo sucede aquí en la tierra. Lo mismo hace usted todos los días. Se condena a sí mismo. Porque cuando usted dice,
Hermanos, es que yo siento que esta enfermedad no voy a poder salir de ella. Ya lo dijo, ya usted se condenó y no va a salir. Aunque Dios tenga todo el poder para hacerlo, usted ya limitó a Dios. El Dios de lo imposible no puede actuar cuando uno le dice, tú no puedes, Señor. A veces tenemos problemas y decimos, Señor, es que sí, la Biblia dice que tú abriste el mar rojo. Sí, la Biblia dice que tú resucitaste muerto, pero en mi caso, Señor, ese sí no puedes. Entonces el Señor no podrá, porque usted ya se condenó. Usted dijo, no se puede. Y si no se puede, no se puede. Y aunque Dios pueda, el mundo se topó allí, porque usted ya lo declaró y usted está sintiendo de que Él no puede. Pero si usted cambia su mentalidad y cree en ese Dios de lo imposible, puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo incluye guardar la ley. Yo no puedo decir, Señor, yo puedo guardar 9 mandamientos, pero los adventistas enseñan a mí de que hay que guardar también el sábado. Eso sí no lo puedo hacer. Entonces usted no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios todo lo pueden. En Cristo que los fortalece. Por eso, es de que usted no tiene que preocuparse si tiene que observar esta ley. Al final, el resultado del mensaje es que el guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo guardan porque no lo hacen con sus fuerzas, los guardan porque lo tienen ya adentro, porque en el nuevo pacto Dios escribe su ley en el corazón, que es a lo que tenemos que seguir. Entonces voy a darle la respuesta a lo que les prometí. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, generalmente, humanamente, pensamos en obras, ¿verdad? ¿Qué hago yo para salvarme? Pero este ladrón no tenía obras. ¿Tenía obras o no tenía obras? Sí tenía obras, porque dice, esta es la obra de Dios. Hermanos, en el juicio, las obras que van a tomarse en cuenta como buenas son las obras de Dios. Las obras humanas no pasarán el juicio, ninguna obra humana, porque por las obras de la ley nadie será justificado, pero sin embargo tienen que haber obras. Pero las obras mías, las que yo hago sin fe en Cristo, van a ser tomadas como pecado. Pero las obras que no hice yo, pero que Cristo hizo en mi vida, esas son las obras de fe que van a ser tomadas como buenas, porque no son mías, son de Dios en mi vida. ¿Y este ladrón tiene obras o no tiene obras? ¿Cuál es la obra que puede presentar él? La obra de Dios. Ese Dios que le dio la fe para creer. Ese Dios que le dio un nuevo corazón para obedecer. Todo eso es obra de Dios. Por eso la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por este lo que él no puede hacer por sí mismo. Entonces vamos a agrandar aquí un poquito más las evidencias que se dan en el juicio. Solo son aceptadas las evidencias de obras de fe, nada más. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice otro texto, todo lo que no es de fe es pecado. Bien. Sigamos adelante. Tal vez vamos a entender esta parte que ha estado tal vez en un libro. 2 Corintios 3:7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, cuando está hablando del ministerio de muerte grabado en letras de piedra, está hablando del ministerio de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, era un ministerio de muerte, porque no podía el hombre hacer algo para obedecerlo. Cuando Dios le muestra la ley al pueblo de Israel, era para que dijeran, Señor, esto no lo podemos guardar, esto para nosotros es imposible. Tu ley es espiritual y nosotros somos pecadores. Esto no creo que podamos hacerlo, Señor, ayúdanos. Y el Señor le hubiera dado el Espíritu Santo ahí mismo para que pudieran guardarla. Pero ellos dijeron, no, no, Moisés, habla tú con Dios, por favor. No queremos ver, no queremos morir. Y le dijeron a Dios apresuradamente,
Señor, todo lo que dices lo haremos, dice. Pero no vieron la parte espiritual de la ley, no vieron que era imposible. No pidieron ayuda para hacerlo. Por eso se convirtió en un ministerio de condenación. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Ven, pero es la misma ley. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué pereció? ¿Y qué va a perecer? La ley. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué va a permanecer? La ley. Tal vez ahorita no lo entendemos, ¿verdad? Pero esa ley en tablas de piedra tiene que perecer. Ese ministerio ya no puede estar en tablas de piedra. Ahora tiene que estar en el nuevo pacto en las tablas del corazón. Pero si ustedes ven, el pacto cambia, pero la ley no cambia, es la misma. Solamente cambia de ubicación. En lugar de estar en piedra, ahora va a estar las tablas del corazón. Eso es el nuevo pacto que dice Hebreos. Pero ese corazón, recuerden, tiene que ser dado por Dios también. Él quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Porque todo el plan de salvación es de Dios, de principio a fin. Él es el que sembró la palabra, Él es el que me convenció de pecado, Él es el que me muestra la justicia, Él es el que me está conmigo en el juicio. O sea, de principio a fin, hermanos, la salvación es obra de Dios. No hay nada humano que podamos hacer ahí. Si ustedes ven aquel texto que leímos que dice que sin sangre no hay remisión, hermano, lo que al final nos limpia es la sangre de Cristo. Él murió para limpiarnos. ¿Y qué es lo que realmente hace que nuestras obras sean emblanquecidas en el cielo y sean aceptadas? La intercesión de Cristo con las purificadoras gotas de su sangre que las mezcla con nuestras oraciones. Ya lo estudiamos también. Y en el juicio, ¿qué creen ustedes? Va a ser lo que es salvación. Va a ser cuando Jesús presente sus manos ensangrentadas y diga, Padre, mis manos, mi sacrificio. Esa sangre es la que va a borrar los pecados. Y nada más que eso va a ser lo que nos va a dar la garantía del juicio. Y eso es obra de Dios, no nuestra. Hebreos 8:10 lo dice bien claro. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y serán ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No puede haber un pueblo sin ley. Dios es un Dios que gobierna un pueblo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se dice por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora estamos en el pacto del Espíritu con las tablas de la ley escritas en el corazón. Pero ¿saben ustedes que esta ley no puede desaparecer porque ya dijimos que la escribió ¿quién? Con su dedo, el Espíritu Santo. Jesús vino a escribir aquí en la tierra los pecados de los hombres en la arena. ¿Y saben por qué? Porque esos pecados que cometemos se pueden borrar. Sí, se pueden borrar. Dios los puede perdonar. Pero Él va a escribir en usted el carácter de Dios en su vida para que no vuelva a pecar. A esta mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. Fue una orden. Y no lo hizo. Ella se convirtió en una seguidora de Jesús, lo mismo que usted va a hacer cuando acepte el llamado de Jesús a vivir una vida santa, una vida de una experiencia donde usted es libre de las ataduras del pecado y donde Jesús reina supremo en su vida. Bien, y Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo. Hermano, ni siquiera va a haber templo allá, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermano, si no hay templo, entonces, ¿qué desaparece allí? Si ustedes ven, si no hay templo, no hay un lugar santo. No habrán muebles, no habrá lámpara, no habrá un altar de intercesión.
No habrá tampoco una mesa de los panes, pero tampoco habrá lugar santísimo, tampoco habrá un arca del pacto, tampoco habrá ley. Y yo sé que ya están algunos juntando algunos tomatitos ahí para tirarme, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible si la ley es eterna, pero no habrá ley? Bueno, tiene que demostrarse bíblicamente, por supuesto, ¿verdad? Bien, dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recuérdense que ya no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra. Y entonces, en el cielo ya se arregló el asunto del pecado, ya el templo ya sirvió para hacer eso. Ahora en la tierra ya no se necesita un templo porque Dios estará con nosotros. Él será el tabernáculo. ¿Se da cuenta qué maravilloso será? No tiene que ir a adorar a un lugar, a un templo. No, porque el Padre en este tiempo tampoco necesita un templo para adorarlo. Esta pandemia no crean ustedes que no, nos alejó de la iglesia, no, gracias a Dios que nos quitó ese edificio, porque el Padre busca adoradores y en verdad. A tales adoradores es a los que busca el Padre. Qué bueno que vamos a regresar al templo, pero ese no es el centro de adoración. Adoramos a Dios cuando lo obedecemos. Bien. Ahora vean qué será la realidad del santuario. Allá no es una puerta, son 12 puertas de perla. Y cada uno entrará por diferente puerta de acuerdo a su carácter. Por esa razón es de que no coincide el listado en los 144,000, las 12,000 tribus de cada tribu, no coincide con las del Antiguo Testamento. No coinciden ni van a coincidir porque estas ya se dividieron por carácter. Por eso no va a estar Adán, no va a estar Dan, perdón. Él no va a poder estar allí porque él era una serpiente junto al camino, un traidor. Y ese carácter no puede estar ahí. Si ustedes se dan cuenta, no va a coincidir porque esto es espiritual. El libro de Apocalipsis está diciendo que el carácter definirá nuestra entrada. Lo dice de esa manera. Bien, 12 puertas de perla. Por supuesto que las perlas, ¿cómo se forman? Es un quiste, es un pedacito de arena que entra a la concha y luego es tanto el dolor y el sufrimiento que empieza a generar un nácar para poder envolver ese cuerpo extraño. Se forma por el dolor. Hermanos, por supuesto que tenemos que sufrir y tenemos que sudar sangre para obedecer algunas veces porque nuestra naturaleza nos lo va a impedir, pero al final el Espíritu Santo, si conduce nuestra vida, la naturaleza de Él se va a manifestar para vencer el pecado. Bien. ¿Qué más? ¿Habrá un cordero? Claro que sí, solamente que las marcas del cordero. Habacuc decía que ahí estaba el escondedero del poder de Él, en sus manos, porque Él, hermanos, mientras usted sea perfecto, mientras usted tenga una belleza inmortal, habrá uno en el cielo que no será perfecto, el patito feo del cielo. ¿Sabe quién va a ser? Jesús. ¿No está enamorándose ya de ese ser tan especial que lo dio todo por usted y que por la eternidad va a estar marcado por amor a usted? También estará el río de la vida. Por supuesto, no habrá un lavacro, ¿verdad? Pero sí estará el río de la vida, habrá agua. También dice, no se necesitará una lumbrera, porque Él es la lumbrera. 21:22, y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Tú ya no necesitas una lámpara, ya. Pero recuerden, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna. No está diciendo que no habrá sol ni luna. Lo que está diciendo es que no habrá necesidad, porque imagínense si la gloria de Dios brilla 7 veces más, ¿para qué quiere el sol? Estará ahí, porque al final Dios es fuego consumidor. Ahora, un árbol de la vida,
Sí, porque no habrá una mesa de los panes. Aquí teníamos que comer de la palabra, pero allá tenemos que alimentarnos del árbol de la vida, porque tendremos vida eterna. Y se necesitará un intercesor, porque no habrá altar del incienso. Claro que sí se necesitará. Necesitamos intercesor siempre. Dios no es aquel que creó el mundo y lo puso a funcionar, le dio cuerda y sigue solo. No, Él todos los días lo atiende. Es un Dios que está de lleno con su creación, atendiéndole, sirviéndole. Es un Dios maravilloso. Ahora, ¿qué significa que hay una nueva Jerusalén? Dice en Primera de Reyes 6:20 que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Lo cubrió de oro purísimo. Bueno, lo que está diciendo es de que el lugar santísimo era un cubo perfecto, 20 por 20 por 20. Y la ciudad exactamente está establecida en cuadros. Su longitud y su anchura es igual. Y la midió y tiene 12,000 estadios. La longitud, dice, termina aquí. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Entonces, vamos a ver que nosotros no tenemos un lugar santísimo ahí. ¿Qué significaba el lugar santísimo? Donde Dios moraba. Por eso se llama santísimo. ¿Qué es lo que tendremos al final? La nueva Jerusalén será el lugar santísimo porque ahí estará Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta que al final el santuario fue una parábola de lo que iba a ser el plan de salvación en su consumación final? Pero me queda una cosa por aclarar. No habrá necesidad de ley escrita. Dijimos que si no hay santuario, no hay ley. Pero también aclaramos algo, no habrá necesidad de sol. No habrá necesidad de ley escrita. Mucho menos en tablas de piedra, ¿verdad? Dice Jeremías 3:14. Este es el texto. Dijimos que si no lo hacemos con la Biblia no es correcto, ¿verdad? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Hermanos, si algún día usted entra a la Sión celestial es porque Él los introduce. Ni siquiera eso es porque usted quiere entrar. No, Él lo tiene a traer y Él lo introducirá. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Versículo 16, este lo resalté porque esta es la parte importante que quiero que entendamos hoy. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué es que ya no habrá arca del pacto? Porque esa ley usted la tiene escrita en el lugar donde debió haber estado siempre, donde la tuvo Adán, en el corazón. Así es de que ya no hay necesidad de una ley escrita en tablas de piedra. Hermanos, ahora imagínense, ¿qué posibilidades hay de que se levante otra vez el pecado en el cielo? Cero posibilidades. Después del juicio no hay posibilidad. Hermanos, si pudimos aquí, con Satanás atrás, con un cuerpo que nos traicionaba, con una mente putrefacta, con un cuerpo enfermo, con todas las desventajas del mundo, con todas las tentaciones encima, vencer. ¿Cómo será en el cielo con un cuerpo perfecto, con Dios enfrente de nosotros, con la ley escrita en el corazón? ¿Habrá posibilidades de pecar allá o de que se levante otra rebelión? Hermanos, si podemos hacerlo aquí así, de esta manera, con todo en contra, allá será más fácil hacerlo. Así es, hermanos, que esto era en sí el santuario al final. Yo quiero exhortar a las personas que aún o que por primera vez escucharon este tema, que hagan arreglos para estar con Dios. Usted no puede perder su salvación. Dios se encargará de que usted se salve. Él lo convencerá. Él quiere darle a usted la vida eterna. Por favor, haga los arreglos con la iglesia donde estoy predicando para que ellos lo atiendan, le den a conocer más este mensaje que apenas usted está empezando a conocer todo lo que viene, y si usted sigue aprendiendo va a ser para su gozo eterno.
Por favor, ríndase a Dios. No espere a que la vida lo sacuda y después cuando ya tenga más problemas, usted tenga que buscar a Dios a causa de los problemas. Mire, yo le agradezco a Dios que de joven yo decidí buscar a Dios. Yo a mis 15 años lo busqué y me ahorró un montón de problemas. Y ahora sigo disfrutando de él y de ese gozo, de esa paz, de esa salvación. ¿Para qué iba a esperar yo llegar todo somatado? Cuando puedo llegar ahora que estoy bien, para mantener eso que ya tengo y no esperar hasta que la vida me despedace para ir hecho pedacitos a él, cuando puedo llegar entero y servirle todavía. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Disculpen si hoy me atrasé un poquito más, pero era necesario llegar a aclarar estos puntos porque yo quiero que la salvación usted la entienda, la goce, la disfrute y que pueda ser salvo por la eternidad. Que Dios lo bendiga.